Buenos días, hermanos. Hoy vamos a ver el martirio de Esteban en el libro de los Hechos. Es una sección bastante larga, entonces vamos a estar leyendo mucho. Es muy importante que tienen su Biblia y siguen en la lectura de lo que vamos a ver en este día. Vamos a llevar este tiempo al Señor en oración. Señor, gracias te damos por ese día. Gracias que podemos tener tu palabra en nuestras manos y que podemos escudriñarla, ver el mensaje que tienes para nosotros. Pedimos que tu Espíritu nos ayude, nos asiste y que haga llegar tu mensaje a nuestros corazones y que podemos entender y aplicar el mensaje que tienes para nosotros en este día. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, pues vamos a estar viendo desde Hechos capítulo 6, versículo 8, hasta Hechos 7, versículo 60. Entonces son más de 60 versículos que vamos a leer y lo vamos a ver en secciones. Todo lo que vamos a ver podemos dividir en tres partes. La primera parte es que Esteban es acusado, es Hechos 6, 8 a 7, 1. Y segundo, es la defensa de Esteban, este discurso muy largo de Hechos 7, versículos 2 a 53. Y la tercera sección es que Esteban es apedreado, 7, versículos 54 a 60. Entonces vamos a leer la primera parte en la Nueva Traducción Viviente. Voy a leer de Hechos 6, 8 al 15, de 6, 8 al 7, 1. Dice así: Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Pero cierto día unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento, todos los del concilio fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Siete 1 dice: entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban: ¿son ciertas estas acusaciones? Entonces, pues esta es la primera sección en que pues primero vemos unos comentarios acerca del ministerio de Esteban. Si se acuerdan de los versículos anteriores del mensaje que vimos la semana pasada, que Esteban fue uno de los hombres que fue seleccionado para ser un diácono. Es el primero mencionado en la lista de 7 diáconos que fueron escogidos para servir a las viudas. Y pues bueno, el versículo 8 dice que Esteban, que era un hombre lleno de gracia y del poder de Dios, y que él hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Entonces Dios estaba obrando muy poderosamente a través de Esteban. Y también pues dice que Esteban tenía una sabiduría y un espíritu muy especial, porque cuando unos judíos querían debatirlo, dice que ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Dios le había dado mucha sabiduría
y mucho poder para hablar a Esteban. Y es interesante como Esteban como empezó como diácono, pero muy pronto ya es predicador, es alguien que está llevando el mensaje, debatiendo. Entonces, pues esto como que nos da una pauta para entender que ahora en la iglesia es frecuente que podemos empezar con un cargo, un ministerio en un nivel y poco a poco irle subiendo, según el plan de Dios, obviamente. Aquí tenemos en el versículo 11 las acusaciones falsas contra Esteban. Ellos encuentran unos testigos para mentir y las mentiras que dicen acerca de Esteban es que nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Eso parece muy típico en esos días, ¿verdad? De que hicieron exactamente lo mismo con Jesús. Encontraron algunos hombres para levantar falsas acusaciones contra Jesús. Entonces, eso es lo que hacen contra Esteban. Entonces, Esteban es arrestado en el versículo 12 y llevado ante el Sanedrín. Ahora, por la tercera vez, vemos este grupo de hombres, de los líderes de Israel, que aquí en la NTV le dice el Concilio Supremo, pero el nombre en el original es el Sanedrín. Este grupo de 70 más uno, que eran los ancianos de Israel. Entonces, en los versículos 13 y 14, Esteban es acusado. Lo acusan de hablar contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Y también lo acusan de decir que Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. Bueno, no sabemos exactamente qué estaba diciendo Esteban. A lo mejor hubo una parte de verdad en lo que en estas acusaciones y una parte de mentira, porque sí es verdad en cuanto al templo, por ejemplo, de que el templo va a ser destruido y va a ser reemplazado. Y es verdad también de que Jesús iba a cambiar las costumbres de Israel. La ley ya no es en efecto, entonces eso sí tiene algo de verdad, pero podemos decir que los judíos habían llevado a la ley de Moisés y, y el templo a un nivel de idolatría. Estaban hasta idolatrando al templo como si fuera, pues lo llaman el santo templo. El templo no es lo que era santo, lo que era santo era Dios, que te puso su presencia allí, pero el plan de Dios, como vamos a ver en un momento, para el templo, pues era temporal. Pero tenemos un versículo muy interesante, el 15, que dice, en ese momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Bueno, aquí hay un poco de interpretación de parte de los que hicieron la NTV porque no dice realmente en el original de que su cara comenzó a brillar. Lo que dice, pues, por ejemplo, en la Biblia de las Américas, que es un poco más acertado, dice, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahora, pues la pregunta es, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que su rostro era como la de un ángel? Pues no es exactamente claro, pero muchas veces podemos ver que el rostro de los ángeles si brillan, entonces a lo mejor esta es la idea de que sacan de la NTV, de que su rostro brillaba, pero pues también otros han dicho otras cosas. El comentarista Barnes dice que Esteban manifestó evidencia de sinceridad, gravedad, valentía y confianza en Dios. Todo que fue tan evidente en su rostro que los impresionó con pruebas claras de su inocencia y piedad. Bueno, eso dijo Barnes, pero pues yo creo que no estaban tan convencidos de su inocencia. Si fuera así, no lo hubieran terminado apedreando. Pero entonces el versículo 1 del capítulo 7, pues le empiezan a cuestionar y dicen, entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban, ¿son ciertas estas acusaciones? Entonces aquí inicia
el discurso de Esteban o la defensa de Esteban, que es uno de los discursos más largos en la Biblia. Pues yo encontré que tal vez solo hay dos discursos más largos y uno sería el discurso de Dios al final del libro de Job, que es como que es varios capítulos. Y luego también el Sermón del Monte, que abarca Mateo 5 al 7, el Sermón del Monte de Jesús. Entonces, pero ese discurso de Esteban es bastante largo y vamos a ir parte por parte. Entonces, este discurso también lo he dividido en diferentes secciones. Y la primera sección es acerca de Abraham y el pacto con Dios, los versículos 2 al 8. Vamos a leer Hechos 7, 2 al 8. Dice, y Esteban dio la siguiente respuesta. Hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que él se estableciera en Harán. Dios le dijo, deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Pero Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera 1 metro cuadrado en la tierra. Pero Dios sí le prometió que algún día toda la tierra les pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él todavía no tenía hijos. Dios también le dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera, donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, dijo Dios, y al final saldrán de ahí, y me adorarán en este lugar. En aquel entonces Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día. Y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob y cuando Jacob fue padre de los 12 patriarcas de la nación israelita. Bueno, pues Esteban empieza hablando de historia que los líderes entendían bien y conocían bien. Empieza a hablar acerca de Abraham, del llamado de Abraham de parte de Dios para salir de su tierra a ir a la tierra prometida. Y entonces habla de estas promesas que Dios dio a Abraham o el pacto que Dios hizo con Abraham. Y pues especialmente aquí habla de la promesa de Dios para dar una tierra a los descendientes de Abraham. Y como parte del pacto también menciona Esteban la circuncisión. Pero aquí hay algo muy importante en esta sección, de que Dios profetizó a Abraham de que su descendencia viviría en tierra extranjera y que serían oprimidos como esclavos 400 años. Y que al final de ese tiempo Dios iba a castigar a esta nación, a Egipto. Aquí vamos a empezar a ver un patrón en este discurso de Esteban. Y aquí vemos la primera vez que aparece este patrón. El patrón es así, de que habla de los escogidos, o después va a ser un escogido de Dios. Aquí son los escogidos de Dios, la nación de Israel, o los descendientes de Abraham, que son rechazados y oprimidos. De que habla de que Israel va a ser oprimido en Egipto. Pero Dios los defiende, los libera y los bendice, y que Dios al final castiga al opresor. Estos elementos vamos a ver más adelante. Especialmente, bueno, vamos a ver la siguiente sección que habla de José. Y vamos a ver ese mismo patrón. Vamos a leer versículos 9 a 19. Dice así: estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José. Bueno, cuando habla de los patriarcas, está hablando de los 12 hermanos o los 12 hijos de Jacob, que son los 11 o tal vez 10 hermanos de José. Entonces dice, estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto. Pero Dios estaba con él
y lo rescató de todas sus dificultades. Y Dios le mostró su favor ante el faraón y el resto de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Entonces, fíjese, José es presentado como un escogido de Dios, pero rechazado por sus hermanos, y eso es lo que hemos visto hasta ahorita. Vamos a continuar en la lectura. Versículo 11. Pero un hambre azotó Egipto y Canaán. Hubo mucho sufrimiento y nuestros antepasados se quedaron sin alimento. Jacob oyó que aún había grano en Egipto, por lo que envió a sus hijos, nuestros antepasados, a comprar un poco. La segunda vez que fueron, José reveló su identidad a sus hermanos y se los presentó al faraón. Después José mandó a buscar a su padre, Jacob, y a todos sus parientes para que los llevaran a Egipto, 75 personas en total. De modo que Jacob fue a Egipto. Murió ahí al igual que nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem, donde fueron enterrados en la tumba que Abraham les había comprado a los hijos de Amor en Siquem a un determinado precio. A medida que se acercaba el tiempo en que Dios cumpliría su promesa a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentó considerablemente. Pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto, que no sabía nada de José. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió. Forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. Entonces, este patrón que vimos mencionado en la primera sección con Abraham, pues aquí vemos algo parecido, lo mismo con José. José, el escogido de Dios, fue rechazado por sus hermanos y después fue rechazado por el nuevo faraón. Pero vemos que Dios defendió a José levantándolo a un lugar de autoridad. Y yo creo que es notorio también ver que Dios dio un conocimiento, una sabiduría especial a José. Esto lo vamos a ver también con Moisés, con Jesús y con Esteban. Dios humilló a los hermanos de José delante de él. ¿Sí? Los oprimidos son humillados. ¿Sí? Primero los hermanos de José son humillados por haberlo vendido y luego vemos el cumplimiento de lo que Dios profetizó a Abraham en cuanto a Israel y Egipto. Israel el escogido y el Egipto siendo el opresor, y vemos que Israel será liberado y Egipto será castigado. Pero esto vemos más en la siguiente sección con Moisés. Entonces Esteban sigue relatando la historia de Israel, estas primeras secciones. Obviamente, pues, si no han leído en el libro de Génesis acerca de Abraham y de José, pues deben leer lo que dice el libro de Génesis acerca de Abraham y de José. Y la siguiente sección habla de Moisés y esta historia encontramos especialmente en el libro de Éxodo, pero también en los libros que siguen, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, pues vamos a leer la siguiente sección acerca de Moisés en los versículos 20 a 43. Dice así: En esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso
que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Al día siguiente los visitó de nuevo y vio que dos hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo: Señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando? Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés. ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros?, le preguntó. ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Ahí nacieron sus dos hijos. 40 años después, en el desierto que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó asombrado al verla, y cuando se estaba acercando para ver mejor, la voz del Señor le dijo: Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés tembló aterrorizado y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: Quítate las sandalias porque estás parado sobre tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve, porque te envío de regreso a Egipto. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente cuando le preguntaron: ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza que ardía, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. Y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, Él los sacó de Egipto, los guió a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel: Dios les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Moisés estuvo con nuestros antepasados, la asamblea del pueblo de Dios en el desierto, cuando el ángel le habló en el monte Sinaí. Y ahí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirlas a nosotros. Pero nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés, lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Le dijeron a Aarón: haznos unos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés, quien nos sacó de Egipto. De manera que hicieron un ídolo en forma de becerro. Le ofrecieron sacrificios y festejaron ese objeto que habían hecho. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó, para que sirvieran a las estrellas del cielo como sus dioses. En el libro de los profetas está escrito: Israel, ¿acaso era a mí a quien traías sacrificios y ofrendas durante esos 40 años en el desierto? No, tú llevaste a tus propios dioses paganos, el santuario de Moloch, la estrella de tu dios Refán, y las imágenes que hiciste a fin de rendirles culto. Por eso te mandaré al destierro tan lejos como Babilonia. Vemos lo que está diciendo Esteban, es que Moisés fue rechazado y oprimido repetidamente, a pesar de ser el escogido de Dios, que tenía revelación directamente de Dios, fue mandado por Dios para ser el libertador de Israel, y Israel lo rechazó en varias ocasiones. Um, Primero, pues Moisés sufrió, podemos decir, Moisés sufrió persecución de niño cuando el faraón decidió que quería matar a todos los niños varones en Egipto. Entonces, él tuvo que ser salvado por sus padres en esta canasta que fue puesto en el río Nilo. Después, cuando los dos israelitas se pusieron a pelear, dijeron a Moisés: ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Y luego más adelante, cuando dice que Dios dio la ley a través de Moisés a Israel, de que el pueblo rechazó la ley
desobedeciendo la ley y haciendo ídolos. Um, Todo esto es parte de este mismo patrón de que Dios estaba utilizando uno, escogió uno que fue oprimido, fue rechazado, pero al final Dios lo levanta para ser el libertador de Israel y le dio sabiduría, le dio revelación especial y Dios utilizó a Moisés para liberar a Israel de Egipto. Um, y entre todos estos versículos hay un versículo muy importante, el 7:37, que dice, Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel, Dios les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Entonces, vamos a ver qué quiere decir esto. ¿Quién es este profeta que Moisés mencionó de que Dios iba a levantar? Bueno, vamos a continuar en la sección que viene. Bueno, es parte de la misma sección acerca de Moisés, pero bueno, está hablando ahora del tabernáculo y del templo en los versículos 44 al 50. Dice así, nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto. Lo construyeron según el plan que Dios les había mostrado a Moisés. Años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob. Pero en realidad fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Y con estos versículos parece que Esteban tiene intenciones de confrontar a Israel acerca de su idolatría del templo, diciendo, pues mira, hasta en los Salmos dice pues Dios dice, pues ningún templo me puede contener. Sí, yo hice los cielos y la tierra. ¿Cuál templo pueden hacer ustedes que me va a contener? Entonces, yo creo que parte de lo que iba a decir Esteban es que el templo fue temporal, el templo fue insuficiente y, y que pues si fue temporal e insuficiente es que Dios tuvo un plan para reemplazar el templo, que es lo que ha hecho con la iglesia. Ahora nosotros somos el templo. Ahora llegamos a la sección del discurso de Esteban en los versículos 51 a 53, que parece que Esteban interrumpe a sí mismo. Está llevando una historia muy larga y como que parece que no termina el discurso que tenía planeado dar. Pero vamos a leer esto y voy a hablar un poco más acerca de pues, por qué pienso que Esteban tal vez se interrumpió a sí mismo. Versículos 51 a 53 dice lo siguiente. Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Se resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Yo leí un comentarista decir que tal vez
cuando Esteban llegó al versículo 50, cuando estaba hablando del templo, de que los que estaban presentes, los del Sanedrín, probablemente empezaron a gritarle, a decirle cosas, interrumpirle, y entonces que probablemente por eso Esteban como que brincó a, a estas palabras de condenación en contra de ellos, ¿verdad? Y no llegó realmente a terminar lo que tenía en mente decir. En un momento yo les voy a decir lo que yo pienso que Esteban tenía pensado decir. Pero vamos a hablar de esta condenación aquí en esos tres versículos, 51 a 53. um, las cosas que Esteban dice acerca de los israelitas. Pues la primera cosa que dice es que ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. Bueno, en otras traducciones dice incircuncisos de corazón y de oídos. Entonces, bueno, hay un problema del corazón y de los oídos, pero ¿qué quiere decir esto? Pues mira, la circuncisión era una señal de ser judío, una señal de reconocer la autoridad de la ley de Moisés y someterse a la ley de Dios. Entonces, la expresión incircunciso de corazón indica a alguien que no estaba dispuesto a reconocer aquella ley y someterse a ella. Es decir, alguien incircunciso de corazón es alguien de corazón rebelde contra Dios. Incircunciso de corazón o pagano de corazón. Luego también sería incircunciso de oídos. Quiere decir que no estaban dispuestos a oír lo que Dios decía. O tal vez lo escuchaban, pero no lo hicieron caso, no obedecieron las palabras de Dios. Y luego Esteban los acusa de resistir siempre al Espíritu Santo. Dice, ustedes son como sus padres que resisten al Espíritu Santo. Quiere decir que se oponen al mensaje traído por la autoridad de Dios y por la inspiración del Espíritu Santo. Israel rechazó el mensaje de Moisés, rechazó el mensaje traído por los profetas y también rechazó el mensaje traído por Jesús mismo. Y luego Esteban los acusa de ser traidores y asesinos como sus padres. Dice, sus padres mataron a los profetas y ustedes mataron al justo, hablando de Jesucristo. Jesucristo es el justo. Y luego, pues, esta acusación de Esteban al decirles, ustedes son como sus padres que mataron a los profetas, pues mira, mataron a Jesús y pronto van a matar a Esteban. Entonces, tenía razón Esteban de que estos hombres eran igualitos a sus padres que habían matado a los profetas. Podemos llamar a Esteban un profeta o un evangelista, un predicador que tenía la verdad de Dios y va a terminar muerto. Es interesante algo que vemos aquí, de que las personas que son que son escogidos para un llamado muy especial, muchas veces son las personas que sufren la mayor oposición y persecución. Personas como José, como Moisés, como Jesús y como Esteban. Bueno, la última cosa que dice Esteban a estos líderes es que por desobedecer la ley de Dios, de que a pesar de que recibieron de manos de ángeles, es decir, ellos habían desobedecido la ley de Dios o la ley de Moisés, a pesar de que fue entregado por medio de ángeles. Bueno, vamos a continuar con la última sección de que cuando vemos a Esteban apedreado, los versículos 54 a 60. Y vemos que otro profeta enviado a Israel es rechazado, como José, Moisés y Jesús. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban
y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. Pues vemos algunas cosas muy interesantes en esta sección. Primero vemos que los hombres se enfurecieron por lo que Esteban había dicho, pero Esteban tiene una visión del cielo, ve a Dios y ve a Jesús parado junto al trono de Dios, podemos pensar, dice, en el lugar de honor a la derecha de Dios. Yo creo que la idea de que está en pie es como que él está observando a Esteban, dando su aprobación a Esteban. Yo creo que este acto de Jesús de estar parado, viendo a Esteban dar su testimonio y luego dar su vida por Cristo, Jesús especialmente estaba como lo estaba, estuviera aplaudiendo a Esteban, diciendo, bien hecho, siervo fiel. Y yo creo que eso es lo que nosotros quisiéramos tener o escuchar de Dios, de escuchar de Cristo cuando llegamos con Él, escucharle decir, bien hecho, siervo fiel. Entonces, pues cuando Esteban menciona lo que ve a los demás, ellos se enojan aún más y se tapan los oídos para no escuchar lo que ellos piensan que es blasfemia. Y se lo llevan afuera para apedrearlo. Y ahí pues menciona que estaba ahí un Saulo de Tarso, ¿verdad? Este joven que se llamaba Saulo. Y pues lo menciona porque pues sabemos que Saulo va a ser el próximo gran evangelista de la iglesia. Podemos decir que tal vez Saulo es el que sigue a Esteban, como pues el manto de Esteban cae sobre Saulo como el manto de Elías cayó sobre Eliseo. Pero vemos también la actitud de Esteban de que él perdone a los que lo están matando, diciendo, Señor, no les culpes por ese pecado. Tiene exactamente la misma actitud que tuvo Jesús en la cruz cuando dijo, Señor, no les culpes porque no saben lo que hacen. Perdónenles porque no saben lo que hacen. Entonces, pues tenemos otro profeta enviado a Israel siendo rechazado y oprimido. Aquí vemos a Esteban como José y Moisés y Jesús, que es rechazado. Vemos la actitud que tiene Esteban y que más adelante lo escribe Pablo en Hechos 20:22. Pablo escribió, y ahora he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Esteban en este momento y Pablo después dicen, pues mi vida, lo único que importa de mi vida es poder dar testimonio de Jesús a mis semejantes.
No importa si me matan por eso. Tanto Esteban y después Pablo iban a ser muertos por su testimonio. Pero yo quiero regresar a esta pregunta. ¿Qué es lo que Esteban tenía en mente? ¿A dónde iba? ¿A dónde iba Esteban con ese discurso? Porque parece muy evidente que fue interrumpido y que no terminó lo que tenía planeado decir. Y yo creo que tenemos el discurso ahí para nosotros de que si leemos entre las líneas, yo creo que podemos entender a dónde iba Esteban y qué estaba planeando decir, más o menos. Tal vez no exactamente, pero podemos entender a dónde iba. Yo creo que otra vez un versículo muy clave es el 37, cuando Esteban repite las palabras de Moisés cuando dice, bueno, el versículo 37 dice, Dios les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. ¿Sí? Estas eran palabras de Moisés. Moisés estaba diciendo que algún día Dios levantará un pueblo como yo. Y podemos ver que Jesús es quien cumple esta profecía, porque Jesús fue como Moisés en varios sentidos. Vamos a ver. En primer lugar, de niño, sus padres tuvieron que huir y llevar a Jesús de una matanza de niños por Herodes. Así como los padres de Moisés eh, lo escondieron de la matanza de niños de parte del faraón. Entonces los dos fueron salvados de niños de una persecución. Número 2, Jesús fue rechazado por su pueblo en varias ocasiones y eventualmente crucificado, así como Moisés sufrió el rechazo de su pueblo varias veces. Y podemos mencionar lo mismo sucedió con José, que fue rechazado por sus hermanos. Número 3, así como Moisés liberó al pueblo de Egipto, Jesús vino para liberar a su pueblo del pecado. Número 4. Así como Moisés escuchó las palabras directamente de Dios y los entregó como la ley, Jesús escuchó directamente de su Padre y entregó enseñanzas a sus discípulos. Y podemos agregar o decirlo de otra forma, tanto José como Moisés y después Jesús tuvieron conocimiento y sabiduría dados por Dios. Número 5. Y así como Moisés dio las instrucciones para construir el tabernáculo, donde Dios puso su presencia, el sacrificio de Jesús hizo posible que el Espíritu de Dios puede habitar dentro de cada uno que pone su fe en Él como su Salvador y Señor. El templo de Jerusalén ha sido reemplazado por la iglesia de Dios, porque la iglesia es ahora el templo de Dios. Todos nosotros somos templo de Dios, tanto individualmente, pero aún más en conjunto. La iglesia es hecha de todas las personas que siguen a Jesús. Número 6. Y así como Dios castigó a los egipcios y castigó a los que se oponían a Moisés, Dios castigaría a los que se oponen o los que se opusieron a Jesús. Es decir, la nación de Israel que opuso a Jesús pronto iba a sufrir dentro de 40 años la destrucción de Jerusalén y especialmente la destrucción del templo. Número 7. Y así como Moisés y José fueron levantados a una alta posición para reinar, Jesús ha sido levantado a la diestra de Dios. Él reina ahora desde allá y regresará para reinar en la tierra y se cumplirá entonces la promesa, la profecía que leemos en Isaías 9, 6 y 7. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso,
Padre eterno, príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David, por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Es decir, el niño que fue perseguido de niño, que fue perseguido y crucificado, que fue rechazado por su pueblo, es el Mesías, es el Cristo, es el Rey de Israel y el Rey del mundo. Entonces, esta es el cumplimiento de Isaías 9, 6 y 7 en Jesús. Muy bien, entonces, pues así fue el final de Esteban. Fue un testigo fiel. Podemos decir que no le importó lo que pudo suceder a él. Y este es, si vamos concluyendo, una de las lecciones que podemos sacar de este pasaje es que Dios nos ha llamado a ser sus testigos en este mundo. Y también nos ha dicho que no vamos a encontrar de que el mundo va a tener mucho agrado con nosotros por ser seguidores de Jesús. Si el mundo odiaba a Jesús, nos va a odiar a nosotros también, y especialmente si somos fieles a los mandatos que Dios nos da. Entonces, demos testimonio como Esteban, sin preocuparnos por la oposición. Y también, pues, no hay que ser tercos como los israelitas. No hay que ser incircuncisos de corazón y ni de oídos. Hay que escuchar la palabra de Dios, hay que escudriñar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Hay que recibirla. Es leche y es carne para nuestras vidas. Es algo que necesitamos y es de Dios mismo. Y pues otra cosa que podemos terminar diciendo es de que a pesar de la persecución, a pesar del martirio, la iglesia de Dios continúa continúa y continúa y continúa. Y algo, pues, la persecución aumenta mucho. En el siguiente capítulo es lo que vamos a ver. Y la iglesia se multiplica. Entonces, nada puede parar a la iglesia, no porque nosotros de la iglesia somos poderosos, sino porque Dios es el poder detrás de la iglesia. Dios está motivando a su iglesia a ir a todo el mundo y a predicar el Evangelio. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por el testimonio de Esteban. Gracias te damos por su ejemplo. Gracias te damos por su mensaje de que a pesar de muchos rechazos del pueblo de Israel en contra de los que tú enviaste a Israel a ser sus libertadores, tu plan siempre sigue adelante. Y tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para ser el libertador del mundo, para liberarnos de nuestro pecado, así como enviaste a Moisés como liberar a Israel de la esclavitud. Ayúdanos a siempre poner nuestra confianza en Jesús, fijar nuestros ojos en Él y seguir adelante. Pedimos que tú bendigas a tu iglesia, que no nos dejes apartarnos el uno del otro en estos tiempos difíciles. Pedimos que tú des un poder especial a tu iglesia para dar testimonio en ese tiempo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.